¿Sientes que tus emociones te dominen? Descubre cómo tomar el control. ¿Alguna vez has sentido que tus emociones te controlan en lugar de ser tú quien las maneja? ¿Cómo reaccionas impulsivamente ante una situación, diciendo o haciendo cosas de las que luego te arrepientes? ¿Cómo las críticas, las opiniones ajenas o el caos del mundo te afectan más de lo que deberían? Si es así, no estás solo. Vivimos en una era de distracciones constantes, presiones sociales y emociones desbordadas, y aprender a mantener la calma no es solo una ventaja, es una necesidad. En este vídeo, vamos a explorar 10 lecciones estoicas que han resistido la prueba del tiempo y que pueden ayudarte a desarrollar una mente inquebrantable. No se trata de ignorar tus emociones o volverte insensible, sino de entrenarlas para que trabajen a tu favor en lugar de en tu contra. Al final de este vídeo, tendrás herramientas prácticas y efectivas para manejar cualquier adversidad con serenidad, claridad y autocontrol. Así que si estás listo para desbloquear el poder del estoicismo y recuperar el control sobre tu vida emocional, quédate hasta el final. Esta información puede transformar tu forma de pensar y vivir para siempre. Antes de continuar, me ayudaría muchísimo si dejas un like y compartes este vídeo para que más personas puedan descubrir estas enseñanzas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido sobre crecimiento personal y filosofía estoica. Vamos a empezar. Lección 1. Abraza la impermanencia de todo. Si quieres desarrollar una mente fuerte e imperturbable, el primer paso es comprender que nada en la vida es permanente. Los estoicos lo sabían bien. Ni el éxito ni el fracaso, ni la felicidad ni el sufrimiento, nada es eterno. Todo lo que experimentamos, lo bueno y lo malo, tarde o temprano se transforma o desaparece. Esta idea puede sonar desalentadora al principio, pero en realidad es una de las herramientas más poderosas para liberarnos del apego emocional. ¿Por qué? Porque la mayor parte de nuestro sufrimiento surge del miedo a perder algo, una relación, un estatus, una sensación de alegría. Cuando dependes emocionalmente de algo que está destinado a cambiar, te vuelves vulnerable. Si alguna vez has sentido ansiedad por perder algo o alguien, detente un momento y hazte esta pregunta. ¿Esto va a durar para siempre? La respuesta siempre será no. Todo pasa. Todo cambia. Incluso el dolor más intenso eventualmente se desvanece, así como también la alegría y los momentos de éxito. Pero esto no significa que debas vivir desapegado de todo o evitar disfrutar lo bueno, sino que debes hacerlo con la consciencia de que ninguna emoción o situación es permanente. Al entender esto, dejas de aferrarte desesperadamente a lo que tienes y adoptas una perspectiva más equilibrada. Ya no reaccionas con miedo ni con angustia a los cambios, porque comprendes que forman parte del ciclo natural de la vida. Cuando aceptas la impermanencia, logras una paz interna profunda, libre del miedo a perder lo que tienes o a enfrentar el sufrimiento. No te vuelves insensible, sino sabio y emocionalmente libre. Lección 2. Define tu propio valor interno. Vivimos en una sociedad donde la validación externa parece dictar el valor de una persona. Los me gusta, los comentarios, la aprobación de los demás, todo esto se ha convertido en moneda de cambio para medir la autoestima. El problema es que cuando basas tu valor en lo que los demás piensan de ti, te conviertes en su prisionero. Un elogio te eleva, una crítica te hunde, y tu estado emocional queda en manos de opiniones externas. Pero los estoicos nos enseñan que el verdadero valor no lo define el mundo exterior, sino lo que tú piensas de ti mismo. Si te sientes seguro de tus decisiones, si actúas según tus principios, ¿por qué debería afectarte la opinión de los demás? Piensa en esto. Cuando permites que alguien más determine tu valor, le entregas el poder sobre tu bienestar. Pero, ¿qué ocurre cuando decides que solo tú defines tu propio valor? Te liberas de la necesidad de aprobación. Las críticas dejan de afectarte profundamente. Los halagos no te nublan el juicio. Te mantienes centrado, sereno y en control de tus emociones. Ser emocionalmente impenetrable no significa ser arrogante o indiferente, sino saber que tu autoestima no depende de factores externos. Así que, la próxima vez que alguien cuestione tus decisiones o intente hacerte dudar de tu valía, recuerda, si tienes clara tu brújula moral, lo que los demás piensen es solo ruido.
Aprender a definir tu propio valor es recuperar el poder sobre tu vida y vivir con una confianza inquebrantable. Lección 3. Acostúmbrate al silencio interno. Vivimos en un mundo donde el ruido no es solo externo, sino también interno. Nuestra mente está constantemente ocupada con preocupaciones, pensamientos repetitivos y emociones que parecen no tener fin. Este flujo incesante de ideas y sentimientos nos deja agotados, sin claridad y muchas veces a merced de nuestras reacciones impulsivas. Para los estoicos, dominar la mente era la clave para encontrar la calma en medio de cualquier adversidad. El silencio interno no significa la ausencia de pensamientos, sino la capacidad de observarlos sin dejarse arrastrar por ellos. Cada vez que permites que tu mente se inunde de ruido, las emociones toman el control. De repente, lo que parecía un problema menor se siente como una catástrofe. La ansiedad y la preocupación se apoderan de ti. Sin darte cuenta, reaccionas exageradamente ante situaciones que no lo ameritan. El estoicismo nos invita a crear un espacio mental donde podamos ver los pensamientos como lo que son, simples nubes pasajeras. No necesitas aferrarte a ellas ni darles más importancia de la que merecen. Una práctica efectiva para alcanzar este estado de quietud es la meditación, o simplemente aprender a observar tu mente sin intervenir. Al principio puede parecer incómodo, porque estamos tan acostumbrados a reaccionar de inmediato ante cada idea que nos surge, que el silencio nos resulta extraño. Pero cuanto más lo practiques, más notarás que esa quietud se convierte en un refugio. Cuando logras establecer este silencio interno, el caos exterior pierde poder sobre ti. Te vuelves menos reactivo, más sereno y capaz de tomar decisiones racionales. En lugar de responder con impulsividad, actúas con claridad. Cultivar esta fortaleza mental no solo te permitirá manejar mejor los desafíos cotidianos, sino que también te brindará una sensación de control sobre tu vida. El silencio interno es una disciplina, una práctica constante que, con el tiempo, te llevará a una paz que no se ve alterada por las circunstancias externas. Lección 4. Desarrolla un desapego activo. El desapego es una de las lecciones más profundas del estoicismo, pero a menudo es malinterpretado. No se trata de ser indiferente o de evitar el amor y las conexiones humanas, sino de relacionarte con el mundo desde un lugar de libertad emocional. Todo lo que tienes, desde las personas que amas hasta tus logros y posesiones, es temporal. Nada en esta vida está garantizado. Los estoicos nos recuerdan que la incertidumbre es una constante y que, en cualquier momento, podemos perder aquello que valoramos. No puedes controlar la impermanencia, pero sí puedes decidir cómo responder ante ella. El desapego activo significa disfrutar de lo que tienes sin depender emocionalmente de ello. Es amar sin poseer, valorar sin aferrarse. Esto no significa que debas distanciarte de las personas o evitar los lazos afectivos, sino que debes aprender a amar con una mentalidad más saludable, sin miedo constante a la pérdida. Cuando dependes de algo externo para tu felicidad, te vuelves vulnerable. Si crees que tu bienestar está condicionado por la presencia de una persona, un trabajo o un estatus social, inevitablemente vivirás con el temor de perderlo. Pero si comprendes que la verdadera paz proviene de dentro, te liberas de esa carga. Practicar el desapego no significa que no sientas dolor cuando algo cambia o desaparece, sino que tu bienestar no depende de ello. No te vuelves frío ni insensible, sino más consciente de la realidad. Cuando dejas de luchar contra lo inevitable y aceptas que todo en la vida es transitorio, el miedo a la pérdida se disipa. Aprendes a valorar cada momento sin ansiedad, a vivir sin estar aferrado a lo que puede irse en cualquier instante. Este desapego te brinda una fortaleza emocional inquebrantable. No importa lo que ocurra a tu alrededor, tú sigues en pie, firme e inmune a los vaivenes de la vida. Esta lección no solo te libera de la dependencia emocional, sino que te convierte en el verdadero dueño de tu paz interior. Lección 5. Enfócate solo en lo que puedes controlar. Uno de los principios más poderosos del estoicismo es aprender a diferenciar entre aquello que está bajo tu control y lo que no. Parece una idea simple, pero en la práctica es transformadora. Comprender esta distinción puede marcar la diferencia entre una vida llena de ansiedad y frustración, y una vida en equilibrio, con una sensación real de control y poder personal.
Con demasiada frecuencia nos desgastamos intentando controlar lo incontrolable. La opinión de los demás, las decisiones ajenas, el pasado, incluso el futuro. Nos preocupamos por cosas que jamás estarán en nuestras manos, y eso nos roba la paz. Los estoicos nos enseñan que la verdadera fortaleza emocional viene de soltar ese peso y concentrar nuestra energía únicamente en lo que sí podemos manejar. Nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras respuestas ante lo que sucede. Imagínate cuánto sufrimiento podrías evitar si dejaras de gastar tu tiempo y energía en cambiar la mente de los demás, en querer alterar circunstancias externas o en obsesionarte con lo que podría salir mal. Aceptar que hay cosas que escapan de tu control es una de las formas más efectivas de reducir la ansiedad y el estrés. No se trata de ser indiferente a lo que ocurre a tu alrededor, sino de entender que tu poder radica en cómo decides enfrentarlo. La frustración, la impotencia y la ira pierden fuerza cuando comprendes que solo puedes gestionar lo que está en tus manos. Cuando te enfocas en lo que puedes controlar, recuperas una sensación de estabilidad real. No importa si el mundo a tu alrededor es caótico, siempre tienes el poder de decidir cómo reaccionar. Y esa es la clave de la verdadera libertad emocional. Dejar de pelear con lo inmutable y encontrar paz en medio del caos. Lección 6. Aprende a tolerar la incertidumbre. Si hay algo seguro en la vida, es que nada es seguro. La incertidumbre nos acompaña desde el momento en que nacemos y seguirá presente hasta el final. No saber qué ocurrirá mañana, la próxima semana o incluso en la siguiente hora puede ser aterrador si te aferras a la necesidad de control. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que el miedo a lo desconocido no solo es innecesario, sino que también es una carga emocional que podemos entrenarnos para soltar. En lugar de permitir que la incertidumbre te paralice, debes desarrollar la confianza de que, pase lo que pase, tendrás la capacidad de adaptarte y enfrentarlo. No necesitas conocer cada detalle de lo que vendrá para estar preparado. Lo importante no es predecir el futuro, sino fortalecer tu mentalidad para que, cuando llegue cualquier desafío, puedas enfrentarlo con calma y claridad. La necesidad de certeza es una de las mayores causas de estrés. Queremos tener garantías de que todo saldrá bien, que las cosas ocurrirán como esperamos, que nunca habrá sorpresas desagradables. Pero la realidad es que no tenemos control absoluto sobre lo que va a suceder. Aceptar esta verdad no es resignarse ni rendirse. Es un acto de sabiduría. Es comprender que la vida es impredecible por naturaleza y que resistirse a ello solo genera sufrimiento innecesario. Los estoicos nos invitan a hacer las paces con la incertidumbre, a verla como parte natural del proceso. Cuando dejas de luchar contra lo desconocido, en lugar de verlo como una amenaza, empiezas a verlo como una oportunidad de crecimiento y adaptación. Con el tiempo, te das cuenta de que la incertidumbre ya no es tu enemiga, sino un terreno donde puedes fortalecerte. Tu verdadera estabilidad no depende de que todo esté bajo control, sino de la confianza que tienes en ti mismo para manejar lo que venga. Al final, la mayor fortaleza emocional no radica en predecir el futuro, sino en enfrentar lo inesperado sin perder la calma, sabiendo que siempre tendrás la capacidad de salir adelante. Lección 7. Sé el guardián de tus emociones. Las emociones son una parte fundamental de nuestra naturaleza humana. Nos dan color a la vida, pero también pueden convertirse en una fuente de caos si no aprendemos a gestionarlas. La clave no está en reprimir lo que sientes, sino en desarrollar la capacidad de observar y canalizar esas emociones sin permitir que te controlen. Los estoicos entendían que ser emocionalmente fuerte no significa ser insensible, sino tener el poder de elegir cómo reaccionar ante cualquier situación. Cuando alguien te provoca, cuando una circunstancia inesperada te genera malestar, lo más fácil es dejarte llevar por la rabia, la frustración o la tristeza. Pero cada vez que reaccionas de forma impulsiva, entregas tu poder a lo externo. En cambio, si en el momento en que una emoción intensa aparece, te das un respiro, una pausa consciente, te das la oportunidad de responder con sabiduría en lugar de dejarte arrastrar. No significa ignorar lo que sientes, sino reconocerlo sin permitir que te domine. Ese instante de autocontrol puede marcar la diferencia entre vivir atrapado en un torbellino de emociones o ser dueño de tu propia tranquilidad. Los estoicos nos enseñan que nuestras emociones no nos definen. Son solo respuestas automáticas a estímulos externos,
pero podemos entrenarnos para que no nos controlen. Si aprendes a observar lo que sientes sin reaccionar de inmediato, ganarás claridad mental y una perspectiva mucho más equilibrada. Piensa en las emociones como olas en el océano. No puedes detenerlas, pero sí puedes aprender a surfearlas sin que te hundan. Cuando te conviertes en el guardián de tus emociones, desarrollas una fortaleza interna que te protege de la negatividad externa y te permite moverte por la vida con calma y determinación. Este dominio no solo te hará una persona más serena y centrada, sino que también reducirá el estrés innecesario. No puedes evitar que la vida te desafíe, pero sí puedes decidir cómo responder. Y cuando tomas el control de tus emociones, dejas de ser un esclavo de las circunstancias y te conviertes en el arquitecto de tu propia paz interior. Lección 8. Acepta el dolor como parte del crecimiento. El dolor es una de las experiencias más universales de la vida. Todos, en algún momento, enfrentamos pérdidas, fracasos, decepciones o situaciones que nos hacen sentir vulnerables. Sin embargo, lo que diferencia a quienes logran superarlo de aquellos que se quedan atrapados en el sufrimiento no es la ausencia de dolor, sino la manera en que lo enfrentan. Los estoicos nos enseñan que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Cuál es la diferencia? El dolor es lo que ocurre, pero el sufrimiento es la interpretación que le damos. Cuando resistimos el dolor, lo amplificamos. Cuando lo aceptamos, lo transformamos en aprendizaje. En lugar de ver el dolor como una maldición, los estoicos lo consideraban un maestro. Cada experiencia difícil trae consigo una oportunidad de crecimiento. Te enfrenta a ti mismo. Te obliga a cuestionar tus creencias y te muestra de qué estás hecho. Cada desafío es una prueba, y cómo elijas superarlo definirá tu carácter. Cuando algo te duela, puedes quedarte en la queja y el lamento, o puedes preguntarte, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar este dolor para hacerme más fuerte? Esta mentalidad cambia por completo tu relación con las dificultades. Imagina que estás levantando pesas en el gimnasio. Al principio, los músculos duelen, sientes resistencia y podrías rendirte. Pero si perseveras, ese mismo esfuerzo es el que te hace más fuerte. Lo mismo ocurre con el dolor emocional. Cada golpe que enfrentas con coraje te vuelve más resistente y más sabio. Aceptar el dolor no significa resignarse ni volverse insensible. Significa entender que es parte del proceso de la vida y que, en lugar de luchar contra él, puedes usarlo como una herramienta para crecer. Con el tiempo, te darás cuenta de que lo que alguna vez te pareció insoportable fue lo que te ayudó a evolucionar. Y cuando comprendas esto, el dolor dejará de ser tu enemigo y se convertirá en tu aliado en el camino hacia una vida más plena y con más significado. Lección 9. Desafía tus miedos con razonamiento. El miedo y la ansiedad son emociones inevitables. En muchos casos, surgen no por una amenaza real, sino por una distorsión de la realidad que nuestra mente ha creado. Nos imaginamos el peor escenario, magnificamos los riesgos y nos convencemos de que no podremos enfrentarlo. Pero si hay algo que los estoicos comprendieron con claridad es que la mayoría de los miedos que nos paralizan no tienen una base real. La clave para vencerlos no es evitarlos ni ignorarlos, sino desafiarlos con razonamiento. Epicteto decía que no nos perturban los eventos, sino la interpretación que hacemos de ellos. En otras palabras, no es el miedo en sí lo que nos bloquea, sino la historia que nos contamos sobre él. El primer paso es identificar qué es lo que realmente temes. Tómate un momento para analizarlo con claridad. Muchas veces, los miedos más paralizantes son aquellos que nunca hemos cuestionado en profundidad. Pregúntate, ¿este miedo está basado en hechos o en suposiciones? ¿Qué evidencia tengo de que lo que temo realmente ocurrirá? ¿Cuál es el peor escenario posible? ¿Y qué tan probable es que realmente suceda? Este ejercicio de reflexión suele revelar que nuestros miedos no son más que exageraciones creadas por la mente. Al desglosarlos y someterlos al escrutinio de la lógica, pierden gran parte de su poder. Pero desafiar los miedos no es solo un ejercicio intelectual, sino una práctica constante. Cada vez que notes que la ansiedad te invade, regresa a la razón. La mente humana está diseñada para anticiparse al peligro, pero también para adaptarse y encontrar soluciones. Cuando haces del cuestionamiento racional una costumbre, tu percepción cambia.
Empiezas a notar que la mayoría de las cosas que temías nunca sucedieron, y que aquellas que sí ocurrieron fueron mucho menos aterradoras de lo que imaginabas. Con cada miedo que desafías, te vuelves más fuerte, más resiliente, más capaz de tomar el control de tu vida sin que la ansiedad dicte tus decisiones. Al final, entender que tienes el poder de elegir cómo reaccionar ante el miedo es la verdadera clave de la libertad emocional. Lección 10. Cultiva una mente serenamente impenetrable. El ideal estoico no es ser indiferente ni insensible, sino alcanzar un estado mental en el que nada externo tenga el poder de perturbar tu paz interior. En un mundo donde el caos, las distracciones y los desafíos son constantes, la verdadera fortaleza es aprender a mantener la calma en medio de la tormenta. Pero esta serenidad impenetrable no ocurre por casualidad. Es una práctica diaria, una disciplina que se cultiva con el tiempo. La clave está en integrar todas las lecciones anteriores y convertirlas en un estilo de vida. El primer paso es observar tus emociones sin dejarte arrastrar por ellas. Muchas veces reaccionamos impulsivamente porque creemos que nuestras emociones son incontrolables. Pero lo cierto es que siempre hay un espacio entre el estímulo y la respuesta. Ese pequeño instante es donde reside tu libertad. Si logras ampliar ese espacio y elegir conscientemente cómo reaccionar, te vuelves inmune a las provocaciones y al drama ajeno. Otra herramienta fundamental es el desapego. Cuando comprendes que las circunstancias son temporales y que no puedes controlar lo externo, te liberas de la necesidad de aferrarte a lo que no depende de ti. No significa que no debas esforzarte o preocuparte por las cosas, sino que debes hacerlo sin permitir que su resultado dicte tu tranquilidad. Los estoicos también practicaban la reflexión y la meditación diaria. Dedicar unos minutos cada día a desconectarte del ruido exterior y enfocarte en tu interioridad es una forma de fortalecer la mente. Marco Aurelio escribía en su diario todas las noches, reflexionando sobre sus acciones y ajustando su perspectiva. Tú puedes hacer lo mismo. Escribir, meditar o simplemente sentarte en silencio y observar tu propia mente sin juicio. Además, aceptar la incertidumbre es clave para una mente inquebrantable. Muchas veces la ansiedad surge porque queremos controlar lo incontrolable, pero la vida es impredecible, y luchar contra eso solo genera más sufrimiento. En lugar de temer lo desconocido, aprende a confiar en que serás capaz de adaptarte a cualquier circunstancia. Cuando practicas estas disciplinas, notas que la vida deja de sentirse como un campo de batalla y empieza a convertirse en un espacio de oportunidades. Ya no reaccionas con angustia ante cada problema, sino que lo enfrentas con ecuanimidad. Ya no dejas que los demás dicten tu estado de ánimo, sino que tomas el control de tu mundo interno. Y lo más importante, cuando alcanzas este nivel de serenidad, no solo transformas tu propia vida, sino que te conviertes en una fuente de inspiración para quienes te rodean. Ser alguien que permanece firme y en calma en cualquier circunstancia es una cualidad que pocos poseen, pero que todos respetan. Los estoicos lo sabían bien. Una mente inquebrantable no es un regalo, es el resultado de la práctica constante. Y cuando la logras, el mundo exterior ya no tiene poder sobre ti. Espero que estas 10 lecciones hayan sido una guía útil para fortalecer tu mente y aprender a enfrentar la vida con más serenidad, claridad y control. El estoicismo no es solo una filosofía, es una herramienta práctica que, si la aplicas de manera constante, puede transformar tu forma de ver el mundo, sobre todo, tu manera de responder ante él. Si encontraste valor en estas enseñanzas, te invito a seguir explorando y profundizando en estos principios. No olvides suscribirte para recibir más contenido que te ayude a crecer y evolucionar en este camino de autodescubrimiento. Además, si conoces a alguien que podría beneficiarse de estas ideas, compártelo con ellos. A veces, una sola reflexión puede marcar la diferencia en la vida de una persona. Y esto es solo el comienzo. En nuestro próximo vídeo exploraremos más herramientas y estrategias que pueden ayudarte a vivir con mayor equilibrio y fortaleza. No te lo pierdas. Gracias por haber llegado hasta aquí y por invertir tu tiempo en tu propio crecimiento. Nos vemos pronto.